Olvida cañones. Esta es la guerra más extraña, declarada en 1651, sin una sola bala, Holanda contra un diminuto archipiélago inglés. 3 siglos pasaron, y nadie firmó la paz. Acompáñame entre mapas, mares y archivos, la historia real detrás de la guerra sin víctimas. Pausa. Para entender de verdad cómo se pudo declarar una guerra tan peculiar, primero debemos retroceder en el tiempo hasta el clima político de mediados del siglo XVII. Europa era un tablero de ajedrez con jugadores poderosos y el mar era la casilla más importante. La República Holandesa había surgido de su larga lucha por la independencia de España como una formidable potencia económica y naval. Sus barcos mercantes, los Fluits, dominaban las rutas comerciales globales, llevando especias de las Indias Orientales y bienes de todo el mundo. Esta edad de oro se construyó sobre la supremacía marítima, un hecho que no les sentó bien a sus ambiciosos vecinos al otro lado del canal. Inglaterra estaba decidida a desafiar este dominio y reclamar su parte de la riqueza del océano. La rivalidad latente fue el telón de fondo de nuestra historia. Las tensiones eran altas, con ambas naciones aprobando leyes de navegación y librando escaramuzas navales que escalarían a las guerras anglo-holandesas. El poder se medía por cañones y por la habilidad de sus almirantes. Los retratos muestran rostros severos y decididos. Michiel de Ruyter y Robert Blake, dueños del destino de flotas. A esta tensión se sumaba la agitación interna en Inglaterra. El reino estaba fracturado. Realistas leales a Carlos I contra los parlamentarios de Oliver Cromwell. La guerra se extendió al mar. La causa realista conservaba fuerza naval. Una parte de su flota, bajo el príncipe Ruperto, se retiró a las remotas islas Sorlingas, practicando corso contra convoyes parlamentarios y, crucialmente, holandeses. En la primavera de 1651, la República Holandesa decidió que no toleraría más los ataques realistas. Enviaron a su héroe naval, el teniente almirante Maarten Tromp. Tromp, veterano de muchas batallas, era respetado en toda Europa. Navegó con una formidable flota de 12 buques de guerra, con misión de exigir reparaciones a los corsarios de las Islas Sorlingas. Su llegada fue una declaración de fuerza. En la isla, Tromp presentó sus demandas al gobernador realista Sir John Grenville, compensación por barcos y mercancías tomadas. Los realistas, aislados y desafiantes, no podían ni querían pagar. Tromp no podía atacar sin justificación. Sorlingas era territorio inglés y no había guerra con la Commonwealth. Arriesgarse era provocar a Cromwell y su armada. Así que ideó una solución ingeniosa y poco ortodoxa: declarar la guerra no a Inglaterra, sino únicamente a las Islas Sorlingas. El 30 de marzo de 1651 lo hizo. Se emitió una declaración de guerra formal contra la guarnición realista, una maniobra jurídicamente precisa para autorizar acción contra corsarios. Pero antes del ataque, todo cambió. En junio de 1651, Robert Blake llegó y derrotó a la guarnición realista. La queja holandesa se desvaneció a manos de sus aliados. Con la amenaza eliminada, Tromp no tenía razón para atacar. La flota partió. La declaración, sin embargo, permaneció. No hubo batalla ni disparos, y nadie firmó la paz. Pausa. Con la amenaza realista neutralizada y Tromp lejos, la declaración de guerra fue pronto olvidada. Acabó en una carpeta polvorienta en La Haya. Poco después, estalló la Primera Guerra Anglo-Holandesa, 1652-1654. Un conflicto masivo con miles de bajas que eclipsó por completo la guerra teórica con Sorlingas. Los años se volvieron décadas y siglos. La vela dio paso al vapor y luego al diésel, y surgieron y cayeron imperios. Las guerras mundiales remodelaron continentes y costaron millones de vidas, mientras la gente de las islas vivía en relativa paz, pescadores, granjeros y floricultores. Los archivos envejecían y se llenaban.
documentos movidos, catalogados y recatalogados, algunos perdidos por incendios o inundaciones. No hubo ocultación deliberada. Simplemente se perdió en el ruido de la historia. Las grandes batallas y tratados acaparaban la atención. Existía como hecho legal latente, un conflicto durmiente en aire mohoso y silencioso, guardado por el tiempo mismo. Este largo silencio habla de la memoria colectiva. ¿Cómo puede una nación olvidar que está en guerra? La diferencia entre estado legal y realidad vivida. Para holandeses y sornenses no hubo guerra. La vida siguió normal. Pausa. Avancemos hasta los 1980. Tensiones de la Guerra Fría, computadoras personales, música pop vibrante. Yo investigaba como historiador y presidente del Consejo de las Islas Sorlingas, hurgando en leyendas locales y registros históricos. Encontré un rumor, una guerra olvidada con los Países Bajos. Parecía un cuento, una anécdota pintoresca, pero el historiador en mí se intrigó. ¿Y si hubiese verdad? Escribí a la embajada holandesa en Londres, describiendo la tradición oral, y pregunté por registros de una declaración contra Sorlingas. Esperaba un rechazo educado. Semanas pasaron. Entonces llegó una respuesta oficial. Su contenido era asombroso. Historiadores holandeses investigaron el asunto y hallaron registros. Tromp declaró formalmente la guerra en 1651 y no había tratado de paz. La carta confirmaba cada detalle del mito local. Fue surrealista sostener esa confirmación. El fantasma que perseguía era real. 3 siglos pasaron desapercibidos para diplomáticos e historiadores. Había desenterrado una pieza de historia viva, un vínculo entre nuestras islas y el turbulento siglo XVII. Tras la sorpresa y la diversión, vi que era más que curiosidad. Era una oportunidad para corregir un descuido de 335 años, cerrar un capítulo y hacerlo con amistad y buen humor. Primero, di a conocer la historia. Prensa local y luego nacional. Era irresistible, una guerra con 0 víctimas, redescubierta por un historiador local. El público se fascinó y la historia viajó por el mundo. El encanto de su ironía la hizo viral antes de las redes. Eso atrajo la atención de funcionarios clave. Inicié el proceso formal de diplomacia, no de cumbres, sino de base. A políticos y diplomáticos en Reino Unido y Países Bajos, proponiendo un gesto de buena voluntad. La respuesta fue positiva en ambos lados, aunque hubo obstáculos burocráticos y dudas de protocolo. ¿Quién firmaría? ¿Qué autoridad? Predominó el entusiasmo. Se abrazó la anomalía con humor. La guerra no causó daño. Su final podía celebrarse. Comenzó una alegre correspondencia y la planificación del acto, hasta fijar el día de la ceremonia de paz. Estaba por cerrarse un capítulo único. Pausa. El 17 de abril de 1986 llegó un distinguido invitado, John Heeren Huidekoper, embajador del Reino de los Países Bajos. No trajo ultimátum, sino un mensaje de amistad. La atmósfera era festiva, no fúnebre. La ceremonia, modesta y cálida, se celebró en las cámaras del Consejo. Con humor y sentido histórico leyó la proclamación. Bromeó con que los holandeses pudieron atacar en cualquier siglo. La sala estalló en risas. No hubo reparaciones, ni territorios, ni vencedores, ni vencidos. La pieza central fue la firma del Tratado de Paz con el peso de 335 años en pocas líneas. El embajador firmó por los Países Bajos. Yo firmé por las Islas Sorlingas. Con unos trazos de pluma, la guerra más larga llegó a su fin. No fue rendición, sino declaración mutua de paz. Un momento de profunda satisfacción, del rumor al acto diplomático. Se izaron banderas y hubo brindis. La historia quedó sellada. Una rareza convertida en símbolo de paz. Demostró que incluso los conflictos más viejos pueden resolverse con gracia y con aprecio por los extraños caminos de la historia. El final no fue desfile, sino una sencilla ceremonia sincera. Pausa. Reflexionando sobre toda la saga, desde la declaración de Tromp
hasta la paz firmada, asombra su poética ironía. La guerra evoca violencia, pérdida y sufrimiento, pero esta fue solo un nombre en papel. Sin campos arrasados ni ciudades en ruinas, su rasgo notable fue la absoluta falta de víctimas. Un faro de inofensividad en un mundo brutal. La única batalla fue con archivos y burocracia. La única rendición, acordar cerrar un capítulo olvidado. Resalta la brecha entre lo legal y lo vivido. También es una suave burla a la falibilidad humana. Dos naciones olvidaron su guerra por siglos. Es divertido e instructivo a la vez. La justicia poética. Su final fue tan pacífico como su duración. No lo resolvieron generales, sino la curiosidad y la comunicación. Un historiador y un diplomático dispuesto. La paz no siempre requiere derrotar a un enemigo. A veces basta con reconocer a un amigo. Una paradoja encantadora hecha enseñanza. Este susurro histórico habla más fuerte que 1000 cañones, sobre resolver conflictos con gracia y una sonrisa. Y nos recuerda el poder de la paz. Pausa. Este cuento ofrece más que una anécdota. Nos da lecciones silenciosas, como las mareas de las islas. La primera, ser minucioso. Una advertencia para escritores, secretarios y diplomáticos. Un cabo suelto, un documento olvidado, un tratado sin firmar, pueden durar siglos. Un simple papel, o su ausencia, define realidades, aunque pasen desapercibidas. La segunda lección, la curiosidad perseverante. Esta historia habría quedado susurrando en archivos si no fuese por preguntar. No se precisan grandes recursos, sino paciencia. La paz aquí era el estado normal. La guerra, algo solo de papel. La paz duró 335 años sin interrupción. El tratado no creó paz, reconoció la paz ya existente. La paz merece ser reconocida y celebrada. Miro el mar y pienso en este capítulo extraño. Veo barcos, olas en la costa de granito y una bandera en paz. La historia, antigua y actual, es esencia de este lugar. Termina con una verdad sencilla que resuena más allá de estas islas. Es una lección escrita en el agua y en el papel. Nunca olvides firmar la paz.